Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas por venir. Este miércoles hermoso, lluvioso y típicamente jalapeño. Y bueno, antes de comenzar, mi nombre es Agustina, soy una de las creadoras de esta librería que se llama El Entusiasmo. Uno de los sueños, cuando abrimos El Entusiasmo junto a mi socio Samuel Albores, fue, bueno, una librería en Jalapa. Claramente tenemos que hacer algún evento con Alaide Ventura. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Y luego de 1 año y medio se logró y estamos felices. No lo podemos creer. Gracias Twitter, gracias X, y gracias a vos por la predisposición y la buena onda. Y además de celebrar que Alaide acaba de publicar una gran novela que se llama Autofagia en Random House, que lo tenemos aquí disponible. Queríamos aprovechar esta oportunidad no solo para hablar de la novela, sino también todos los otros temas que nos interesan a nosotros como libreros y libreras, pero a ustedes como lectores y como público. Todas esas temáticas que giran alrededor de la publicación de un libro y sobre todo de la escritura, pero que muy pocas veces hay tiempo y espacio para hablar con las autoras. Por eso el subtítulo de este encuentro se llama ¿Qué leen las que escriben? Pero el evento tiene un hermoso título que se llama Más jalapeña que el moho. Fue una idea aquí de la autora y a mí me encantaría, además de saludarte, preguntarte ¿por qué ese título? Igual, muchas gracias a todas las personas que están aquí en medio de este chipi chipi, tirándole a lluvia. Y gracias por el espacio, por la invitación, a Gus. Y mi mamá siempre me dice que por qué hablo en plural cuando digo las del entusiasmo, si solo eres tú. Parece que si es como un desdoblamiento tuyo, si es como la Vetusta Morla que habla en plural. Pero sí, el staff está compuesto por más personas además de ti, ¿no? Sí, por Samuel y por Indra. Por ahí. Sí, es plural, es correcto. Y el título de Más jalapeña que el moho, bueno, es que existe esta frase de más mexicana que el mole, y pues no aplicaba porque en todo caso tendría yo que ser de Jico, y no soy de Jico, entonces dije, ¿qué es jalapeño? Y empieza con moho, y dije, pues empieza con moho, pues el moho, ¿no? Y sí, la verdad que Jalapa es muy, bueno, lo sabrás, no es muy húmedo, pero además esa humedad deja muchas huellas, ¿no? Es una ciudad como, por ahí una vez en una entrevista, Juan Pablo Villalobos, que es parcialmente jalapeño, sí, dice por ahí una cosa como de, en Jalapa aprendí que los objetos cuando los abandonas no acumulan polvo, sino que crían hongos. Y sí, es verdad. Entonces, bueno, por eso. Y también en mi descarga voy a decir que me ponía muy nerviosa el título del libro, o sea, de hablar del libro, me pongo muy nerviosa cuando me siento como en examen. Yo a eso me dedico, no, estudio literatura y escritura, y para mí que me pregunten eso, como que me pone así nerviosa, como siento que la voy a regar, que voy a acabar hablando de Asterix cuando tendré que estar hablando de Deleuze. Pero es un gusto para mí estar aquí y veo algunas caras conocidas, gente que no había visto muchos años y que para mí es muy Jalapa para mí estar rodeada de estas personas. Qué bueno, nada más lejano a un examen. No, acá también lo que veníamos pensando con Samuel, la otra persona de la librería, el fantasma, es que a nosotros del otro lado del mostrador, como libreros y libreras, nos genera mucha curiosidad los procesos, sobre todo de lectura y los hábitos que tienen las escritoras. Entonces, no te sientas presionada para nada. Yo tampoco pienso hablar de Deleuze para nada. Aguante Asterix, aguante El Eternauta, no sé, y Condorito. Bueno, Condorito es políticamente incorrecto igual. Pero, yo creo que Asterix también. Sí, Asterix también. Pero es tan divertido. Bueno, para empezar, a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu relación en el presente, a la IDE de hoy, con la lectura? ¿Cómo te concebís como lectora? Además de que estás estudiando una carrera que exige muchísima lectura, ¿qué espacio hay para la lectura por placer? Esa es una gran pregunta porque conlleva mucho dolor, la verdad.
Mira, yo me acuerdo perfectamente que en mi primera clase, o sea, bueno, para empezar, tengo que decir, yo no estudié literatura, yo no estudié letras en licenciatura y maestría, yo estudié antropología, que también conlleva mucha lectura, muchísima, pero que es de otro tipo, porque no es precisamente de placer, es otro tipo de placer. Pero cuando ya estaba más grande y ya había publicado un libro, decidí formarme en literatura, no en escritura. Entonces me fui a estudiar la maestría al Paso, la maestría en creación literaria. Y cuando estaba en el Paso me acuerdo perfectamente estar en la primera clase y estaba el primer así texto que nos dijeron que teníamos que leer como para esa clase ya para llegar leídas fue La insoportable levedad del ser, que era un libro que yo había leído muy chava y que además es un libro que te acomoda ciertas ideas que luego no te puedes quitar. Yo lo leí como a los 15 años, lo devoré así y me formé terriblemente, ¿no? En el amor romántico, ahí en esos parámetros, ¿no? Entonces cuando lo tuve que releer a los 30 y tantos años, me acuerdo que es un libro que, a pesar de lo problemático como lo veo ahora, ¿no? A la distancia, de todas formas es un libro extraordinario. Y entonces lo disfruté mucho. Me acuerdo estar ese fin de semana pensando, este es mi primer fin de semana en este lugar en el que estoy cumpliendo el sueño de que me hayan becado para venir a estudiar y entonces pueda dedicarme a esto. Y llegué a la clase como muy entusiasta, aprovechando esto, llegué muy entusiasta como de, con mis comentarios clásicos de lectora fan, como de, es que me identifiqué mucho y es que este personaje, ¿no? Y llegaron los más grandes, los de la generación de tercer año, y llegaron como con conceptos, o sea, como con un análisis, ¿no? Que por supuesto yo admiré mucho, de como que dije, wow, ¿no? Pero también me quedé pensando así, y me acuerdo que ya terminando la clase me acerqué y les dije, ¿pero sí les gustó el libro o no? O sea, porque como que sentí que esa parte de la experiencia estaba pues un poco Cegada, sí. Ajá, opacada por el análisis, ¿no? Y me acuerdo que yo pensé, o sea, y ellos se quedaron dudando, ¿no? Como, sí, o sea, sí, está bien, ¿no? Y yo, o sea, pero sí o sea, pero, porque yo me recuerdo el sábado así echada en el sofá de casa de mi amiga Silvia, devorándolo sin querer hacer otra cosa, y pensé, es que, o sea, yo quiero lograr eso, que ellos tienen como de ser capaces de desmenuzar estructura, forma, ¿no? Cosas que yo no tenía en ese momento, pero al mismo tiempo no quiero perder lo otro, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Y entonces cada que tengo oportunidad de hacer corte de caja, me lo pregunto a cada rato y pienso, ¿cuál fue el último libro que devoré en un sofá? Sí, o sea, se te entumen los pies por que no lo puedes soltar. Y si ha pasado demasiado tiempo, interrumpo lo que estoy haciendo porque por ahí no va, ¿no? Tengo que encontrar eso. Aunque sea un libro que, incluso aunque sea una relectura de un libro que ya amo previamente, o aunque sea un libro así, no sé, o sea, incluso por una diversión de otro tipo, pero tengo que encontrar eso, porque si no, siento que sí, que está incompleto, ¿no? Y bueno, el último que acabo de devorar ahorita, déjame pensar, tiene que no haber pasado mucho tiempo. No lo he terminado, pero el de Solo un poco aquí, el que ganó el Sor Juana, ese libro es, wow, o sea, wow. Lo abres y dices, no, tengo que suspender el mundo para terminarlo, ¿no? El de la autora colombiana, Ospina. María Ospina. Sí, Fábulas, ¿no? Me hablaron muy bien de ese libro, todavía no lo conseguimos. Es muy interesante lo que decís, cómo combinar esa pasión primigenia de la lectura, ese entusiasmo, muy bien dicho, con la vida académica, con lo que estás estudiando que te encanta también, cómo combinarlo también con los estudios anteriores, ¿no? También el otro día que viniste me hablaste muy bien de Carcoma. Sí. Carcoma también siento que te generó eso, ¿no? Sí, Carcoma lo leí hace menos de un año. Estaba empezando a vivir en Houston, me acuerdo que lo leí en Houston. Y es que hay una sensación bien rara cuando se te presenta el libro que tú quisieras escribir, ¿no? O sea, que es como, es que wow, pero al mismo tiempo dices, no, pero al mismo tiempo no, porque entonces no existiría este libro, ¿no? O sea, es como una contradicción ahí rara, muy, muy dichosa, que es raro que ocurra, porque muchas veces también puedes admirar un libro, disfrutarlo, recomendarlo y todo, pero sentir que tú no estás en esa misma estética del todo, o sea, que no es como lo tuyo. Pero en el caso de Carcoma, yo me acuerdo que decía, es que
o sea, wow, o sea, esta forma de incomodar, pero al mismo tiempo, bueno, además esto que tiene al final que ella dice, que ella jura que es verdad, ¿no? O sea, que ella dice como, no es un testimonio propiamente, pero sí juega a los límites de la verosimilitud. Eso también me encantó, no sé, me gustó mucho. Y algo te iba a decir ahorita a propósito de... Ah, de lo del entusiasmo en Jalapa, lo de abrir una librería en Jalapa. Estaba pensando cuando venía para acá, que cuando yo era chica, sí había o sea, estaba la famosa calle de las librerías, ¿no? Y ahí había en el callejón Jesús de Amparo, cuando yo iba en la secundaria, había una Gandhi Colorines, y después se fue, pero de todas formas estuvo otra Gandhi, que era como de otra empresa, pero estuvo en la esquina de, donde ahorita, o sea, en la contraesquina del Centro Recreativo Jalapeño. ¿Dónde está Rayuela? Sí, creo que sí. Y estaba la librería de Cristal, la Internacional, y era como la zona de librerías, ¿no? Pero yo me acuerdo que para mí, como el verdadero paraíso, por así decirlo, para los libros, era la feria del libro infantil. Porque entonces era cuando teníamos acceso como a otros libros. Yo me acuerdo que al final yo acababa comprando puro Mafalda, o igual porque eran los más baratos, pero sí al menos tenías como contacto con eso, o sea, como con, no sé, aparte de que pues era como muy padre que había presentaciones del libro, y yo creo que la primera vez que estuve frente a un escritor al que yo considerara un escritor así fue Francisco Hinojosa. Me acuerdo que sí era como romper esa barrera, o sea, un poco ver a una persona. También en algún momento, pero esto ya no en la infantil, sino en la de la UV, vino Juan Villoro, y yo me acuerdo que era una presentación de un libro adulto, no sé cuál, y yo le llevé el profesor Zipper. Y, o sea, porque estaba chica, ¿no? Y no estaba leyendo el otro. Y sí, o sea, como ponerle un poco cara a una persona con un oficio, a pesar de que en Jalapa existe la figura del escritor, o sea, ya estaba Sergio Pitol, pues yo pienso que ya estaba jubilado, la verdad no me acuerdo, Luis Arturo Ramos y todo, pero de todas maneras no sé por qué a mí me parecía muy ajeno. Y la primera vez que yo vi representada a Jalapa en un libro fue Sergio Galindo, me parece que es en Otilia Rauda, que hacen un viaje y paran en Jalapa un día y describen una calle con bugambilias, y me acuerdo que yo pensé, es mi ciudad, así como, soy yo, no es mi ciudad. Pero de todas maneras, a pesar de ser una ciudad tan lectora y tan así, tan la Atenas veracruzana, no, como que yo no lo veía tan, no sé, tan material. Polvos de arroz también, ¿no? Sucede en Jalapa, ¿no es esa de Galindo? Esa distancia entre Jalapa y la Ciudad de México. Sí, puede ser. Pero sí, buen tema, las ferias y la representatividad de la ciudad. Sí. Y ahí, bueno, hablas de tus recuerdos en Como Caracol. ¿Cuál es esa librería? ¿Es una librería imaginaria? La Internacional. Porque a mí Como Caracol me lo regaló Indra, me dijo, bienvenida a Jalapa, tenés que leer esto, que es la novela jalapeña, y es un mapa de la ciudad. Está buenísimo. En los 90. En los 90, claro. O sea, bueno, los recuerdos... En los 2000. Ajá. Unos recuerdos que obviamente yo no tengo, que no conocí la ciudad, sin embargo, son hermosas las novelas que se configuran cartográficamente en la ciudad. Ya lo decían de Rayuela con París, ¿no? Bueno, hay un montón de ejemplos, pero no podía no preguntarte eso que tenía Como Caracol. Esa distinción que haces entre las librerías y la feria es muy interesante, porque pareciera que en la feria se dan más este tipo de encuentros que estamos haciendo hoy, ¿no? Y justamente nosotros desde la librería queremos recoger esas buenas experiencias de las ferias que mantienen vivo el negocio, porque al fin de cuentas las librerías son negocios, pero cómo transformar a la librería en más un espacio de encuentro, un centro cultural, y no solo el mero intercambio de un objeto tan preciado, tan raro y tan infinito como un libro. ¿Cuáles fueron esas lecturas que te atravesaron para escribir Autofagia? ¿Que me atravesaron? Sí. ¿Que me atravesaron para escribir Autofagia? Sí. Mira, yo me acuerdo que cuando, o sea, desde esa primera clase, con esa misma maestra en la que leímos La insoportable verdad del ser, yo, en uno de los ejercicios era mitad de leer y mitad talleres, ¿no? Y en uno de los primeros talleres
surgieron las voces de autofagia. Era un relato muy cortito de 2 chicas en una relación basada alrededor de la comida. Era como muy cortito. Pero tallereando con esa maestra, me acuerdo que ella fue la primera que me recomendó que leyera. Yo ya había leído La vegetariana de Han Kang, pero me recomendó el libro blanco. Me dijo, es que tú tienes un tipo de escritura muy oblicua. Lo que estás contando es lo que está alrededor, no lo que estás viendo. Y yo me acuerdo que dije, ajá, sí, pero no, o sea, de eso que dices como, si este es un halago lo voy a tomar, pero no sé exactamente de qué está hablando. Pero ya después leí el libro blanco y también me puse a leer, no tanto ya la herencia igual como de Han Kang, pero sí me puse a leer no me voy a acordar el nombre, pero hay un libro que se llama Litany for the Long Moment o algo así, que es la búsqueda de una chica por sus orígenes mediante documentos distintos en un programa de concursos. Bueno, y así me puse a leer como lo que esa maestra me recomendaba. Y de ahí también salté a leer cosas sobre alimentación. Y uno de los que encontré más formativos fueron Roxane Gay, con Hambre, que aunque para ella era el contrario, porque ella lo que hace con su cuerpo es ocupar el espacio mediante ser grande, ¿no? Ella habla como en inglés ves que dicen big, ¿no? Entonces ella habla como de ocupar el espacio históricamente relegado mediante su volumen, ¿no? Y después desglosa de dónde cree ella que viene el trauma originario. Y es bien doloroso, es muy gráfico, pero me acuerdo que además el libro es así, ¿no? Y que yo decía, es que a mí lo que me interesa es el vacío, entonces mi libro tendría que estar como que si tú abres las páginas, tengan mucho blanco. O sea, como que el vacío te lleva como a un flujo que al final lleve a una saturación. O sea, también lo visual, lo que pasa es que también en Random pues el papel es como bien delgadito, pero sí estaba pensado como una especie de juego visual también en el libro, que viniera así como un cauce y una saturación, ¿no? Y cuando habla como de drenar y, bueno, no quiero spoiler, pero cuando los recuerdos vienen como a golpe, vengan como así, en bloque, ¿no? Eso. Y no me acuerdo si estábamos hablando de las ferias y me preguntaste por las lecturas que me atravesaron en las ferias, pero yo me acuerdo que una de lo que a mí me cambió la vida fue Mijael Ende, que en ese entonces estaba en Alfaguara Infantil, y esos son los libros que vendían en la feria. Eran los libros anaranjados, de lomo anaranjado. También estaba esta colección que se llamaba Botella al Mar, donde estaba Luis Arturo Ramos, que era un ilustre jalapeño, bueno, es un ilustre jalapeño, y que también se fue al Paso, con el que me identifico doblemente, porque es jalapeño y en el Paso. Bueno, es de Minatitlán, pero estaba aquí en Jalapa. Y él publicó Blanca Pluma en Botella al Mar, y también ahí publicaban a muchos otros de estos autores como clásicos que tenían un libro infantil que entraba a la colección. Estaba Saki, estaba no me acuerdo muy bien, pero sí recuerdo esas colecciones, Alfaguara Infantil, y también después SM, que también Barco de Vapor publicó El Ponche de los Sesos de Mijael Ende, y pues yo para ese entonces yo ya era de Mijael Ende, lo que para ese entonces yo le llamaba Michael Ende, porque como ni siquiera sabía que era alemán, pues cuando era chica, ¿no? Y se escribía Michael, y pues Michael era Michael Jackson, ¿no? Muy bueno. Sí, esas colecciones son súper formativas. Yo creo que eso que, retomando lo de autofagia, está bueno ir y volver. Yo creo que lo lográs completamente. Cuando lo empecé a leer para la presentación, cuando me preguntaban, bueno, ¿qué te está pareciendo? Lo primero que me impactó fue, hay oraciones muy breves. No hay guiones de diálogo y todos son oraciones tal vez de 3 palabras, 2 palabras, a veces de una. Y dije, bueno, wow, ¿cómo estará construido este ritmo? Y a pesar de la voracidad del ritmo, el tema es lo que decís, es la liviandad, es cómo dejar de pesar en todos los sentidos. Está muy fuerte el libro. Sí, está fuerte. Pero no esperábamos menos. O sea, Entre los rotos tampoco
no nos había parecido no fuerte. Seguís en tu línea, yo creo. ¿Y cuál ha sido el recibimiento? Has hecho varias presentaciones en la Ciudad de México, en Jalapa, en la FIL. ¿Cuál es el recibimiento de la nueva novela? Pues fíjate que sí estoy logrando incomodar. Bien. Y creo que así como cuando apenas salió Los Rotos, se me acercaba la gente y me decía, es que yo pasé por algo así, es que yo me identifico, ¿no? Y está pasando un poco lo mismo, pero distinto, porque no sé si decir que volvías. Es que mira, cuando apenas salió Los Rotos, me acuerdo que me llamó la atención, que era la primera vez que yo tenía lectores, hombres, porque como Caracol, realmente era un 95% de lectura de mujeres. O sea, se me acercaban mujeres, y yo decía, pues es que tiene 3 personajes como muy fuertes femeninos, pues igual no les interesa a ellos tanto, ¿no? Ellos tendrán sus otras cosas que leer, no hay bastante. Pero en Los Rotos sí era ya mitad y mitad, ¿no? Y en Autofagia me está pasando que otra vez se me están acercando puras mujeres a decirme, yo puedo identificarme con algo, a mí me resuena tal, ¿no? Pero sí específicamente ha habido personas en las presentaciones, recuerdo como perfectamente a quién se me ha acercado y me ha dicho, es que la ansiedad es así, el cerebro es un infierno, es horrible estar vivo, es horrible habitar un cuerpo, y yo pienso, sí, realmente sí es horrible, se hace lo que se puede, pero es no es fácil, ¿no? Está siendo muy bueno el recibimiento, o sea, la verdad no tengo quejas, tampoco, ¿cómo es no tengo certezas de tampoco, y pues creo que es un libro que requiere una lectura atenta y me siento muy agradecida de que me la están otorgando, porque yo sé que no es fácil, así como yo te digo, ¿no? Lo de, o sea, dedicarle tiempo a un libro es pues es algo, no es poca cosa. O sea, el libro viene con una doble petición, que primero te pide tu dinero y luego te pide tu atención, que según los últimos libros que he estado leyendo, hablando de libros que leí este libro de Jenny Offill, de Jenny Offill sobre la economía de la atención, en donde lo que ella dice es que ya las empresas no quieren tu dinero, lo que quieren es tu atención. Y entonces los algoritmos están apelando a eso, a tu atención, ¿no? Incluso en la parte que como me dio paz mental, que dice algo así como, es que cuando tú te propones ganarle el algoritmo está hecho para atraer tu atención. Cuando tú te propones con tu voluntad y la fuerza de tu mente ganarle al algoritmo en atención, o sea, y en no le voy a dar mi atención al Instagram, al TikTok, es como decirle, con mi poder mental le voy a ganar al algoritmo del ajedrez, que juega al ajedrez. O sea, si no es de voluntad, es una cosa hecha para eso, ¿no? Entonces, como bajo esa premisa de la atención, pedirle a alguien que le dedique la atención a un libro es para mí más valioso incluso que pedirle su dinero, ¿no? Y la gente me lo está dando. O sea, realmente es extraordinario, ¿no? O sea, es realmente algo muy, muy, no sé, me siento muy, muy feliz. Esta soy yo feliz. Bien, adelante. Qué bueno, me da mucho gusto escuchar eso. Es muy interesante lo de la atención. Sí, y sobre todo los promotores y los animadores de lectura, a eso nos dedicamos, a luchar contra otras demandas de atención. Y es muy difícil luchar contra TikTok. Es adictivo. Pero bueno, esto también puede ser adictivo. Sí. ¿Cómo me pareció muy emotivo lo que decís de las devoluciones de las y los lectores? Personalmente, ¿cómo te preparas para esas palabras? ¿Qué haces? ¿Tenés algún ritual antes de recibir eso? Luego, porque al fin de cuentas te están abriendo su corazón y no son temas para nada fáciles y súper desgarradores. Sí. Debería prepararme más, pero la verdad es que como que se me derrumban. O sea, yo en Los Rotos alguna vez, no me acuerdo quién me dijo, que es que hubo algunos casos que sí eran ya como tan fuertes la experiencia, ¿no? En persona, que hubo un par de veces. Yo la verdad, a mí me choca estar mandando a la gente a terapia, estar diciendo a la gente qué hacer. A mí me choca que me digan qué hacer, mucho menos decir yo, ¿no?
Pero hubo alguna vez que yo sí dije, que le pregunté a alguien como, pero tú tienes con quién hablar, porque esto que me estás diciendo a mí, lo traes aquí, o sea, ya no lo traes acá, lo traes a punto de botarlo, ¿no? Y necesita ser apalabrado, ¿no? Pero no aquí, ¿no? O sea, tú como que tienes con quién hablar. Y entonces a partir de eso, no me acuerdo con quién platiqué, que me dijo, sí, es que a veces hay que hacer eso, o sea, hay como que canalizar, ¿no? Y contener y así. Y yo, sí, pues sí, o sea, supongo, ¿no? Pero en una experiencia de lectura compartida, la verdad es que por mucho que yo tuviera armas, las dejaría en el piso. O sea, porque es una conexión humana que muy pocas veces, ¿no? Y después de la pandemia no se pueden escatimar esas, la verdad. Entonces, pues, no, o sea, escucho, que es algo que creo que hago bien, y a veces es también lo único que se necesita, o lo único que puedo dar. Tal vez a veces no puedo tampoco dar mucho, ¿no? No sé. Lo voy a pensar. Bueno, estamos rondando este tema de la literatura como espejo, como reflejo, como posibilidad de ver, de sentirse de alguna manera mínimamente acompañada, que eso ya es un montón. Eso ya yo diría que el libro cumplió su misión completamente, ¿no? ¿Cuál es tu proyección personal después de haber escrito Autofagia? ¿Cómo te gustaría que sea el camino del libro? ¿Fantasías con alguna idea ahora que está tan de moda las pelis, las series? ¿Estás en algo de eso? ¿No te interesa? ¿Querés seguir escribiendo? ¿Cómo lo planeas? La verdad que no, o sea, sería bueno, pues, no, o sea, me da mucha alegría cuando se plantea, se pone sobre la mesa, me intriga mucho. Por ejemplo, cuando se me acercó Hugo Arrevillaga, que hizo Entre los Rotos, la llevó al teatro, Sí. me intrigó mucho. O sea, lo primero que dije fue, pero ¿cómo le vas a hacer? O sea, bueno, pues tú eres el experto, ¿no? Igual, o sea, como que ahorita me dijeron algo de, es que hay mucha gente haciendo traducciones casi que espontáneas con miras a poder venderlas, ¿no? Entonces, ahorita un chico hizo una traducción express del inicio de Autofagia, y me acuerdo que se me acercó, no, es que me interesa, me gustó mucho, es que, y para hacerme unas preguntas puntuales sobre cosas, ¿no? Y me acuerdo que dije, ¿cómo le vas a hacer? O sea, ¿cómo vas a traducir, tengo hambre, come calambre, ¿no? Pero después pensé, bueno, han traducido Temporada de Huracanes, han traducido, pues se puede, ¿no? Es más, yo me dedico a eso, yo soy traductora. pero sí, me parece así como, wow, ¿cómo le van a hacer? ¿Quién sabe? Y ya, o sea, no le dedico mucho tiempo. Ahorita lo que me preocupa un poco es que yo ya tengo aquí como que un poco en mi cabeza, en la parte más frontal, tengo como muchas cosas que tengo que hacer para el nuevo libro que tengo que escribir para poder graduarme del doctorado, y que por el momento no son todavía palabras, son como imágenes, y me preocupa que las tengo ahí, eso me genera estrés. Y entonces el otro, la verdad es que estaba angustiada porque decía, es que no estoy escribiendo, me está consumiendo mucho tiempo lo otro que es como para literario, ¿no? Que es como la promoción, las entrevistas, presentar, todo eso, ¿no? Pero después hablé con mi amiga Gaby Damián, que es muy sabia, muy, muy sabia, y ella me dijo, no, es que es espacio mental, o sea, tú ahorita todavía estás ocupando el espacio mental del producto saliendo y todavía no tienes espacio para recibir el que sigue, son tandas, o sea, es como un salón de eventos, sale una vista hasta que no se fueron, no empiezas a limpiar y a poner. Entonces eso me relajó un poco, pero no del todo. Y también hablé con mi tutora de tesis, y me dijo que estoy en buen tiempo. Y entonces dije, ok, soy yo, el problema soy yo, como siempre soy yo, ¿no? Y después pensé, pues esto mismo puede entrar a la novela, porque justo mis temas recurrentes, que son un poco como las ansiedades, las depresiones, no propiamente trastornos, pero estados anímicos, ¿no? Dije, pues este es el estado anímico como de incompletud perpetua en la que vivo, entonces también puede que entre al libro a fin de cuentas, ¿no? Bueno, suena muy bien. En idea. En idea. Qué linda esa imagen del salón de eventos que tiene que esperar a que suceda. La verdad es que ella usó la imagen de un parto, pero como a ninguna de las dos nos gusta comparar la literatura con la maternidad, que es una metáfora, ¿no? Que está ahí rondando. Sí. A mí yo la verdad no, como que no comparto tanto. Entonces pienso que no, o sea,
yo no soy madre, pero he visto a las madres y pienso que la labor que se echan, pues no es como escribir un libro. O sea, no es comparable, o sea, con nada, con ningún otro tipo de producción. Entonces, pues no, yo como que me mantengo en mis límites más estrechos, que son, pues sí, escribir un libro es una labor bien complicada y bien demandante, sí, pero no manches, nada que ver. Entonces le dije a Gaby, no, esa imagen nos la vamos a quedar como en privado y vamos a usarla del salón de eventos. Bien. Ahora que hablas de la maternidad, imposible no preguntarte, ¿cuál es tu opinión de la literatura mexicana contemporánea? ¿Qué buscas cuando te compras y le dedicas tiempo a un libro de un paisano, de una paisana tuya? ¿Y cuál es el deseo que te mueve para leer autores vivos y vivas de México? La verdad que me muevo mucho bajo recomendaciones, casi que de boca a boca, o en el boca a boca ficticio que es Twitter. La verdad que yo me muevo mucho por, o sea, si gente en la que confío se me acerca y me dice, tienes que leer esto, que casi siempre además son las mismas personas, o sea, casi siempre son Silvia Aguilar, es la que como que me dice, y cuando le interesa tanto que yo lea algo, me lo manda por correo o por Kindle. Mi hermano también, que está muy ocupado y tiene poco tiempo, pero es gran lector, cuando lee algo que es para mí, igual me lo manda. Y ya no, o sea, con el libro de Anciento Ujeta, pues no, pues ya. Y bueno, para eso sirven justo librerías como esta, ¿no? La labor del librero como un curador, como alguien que conoce su comunidad y sabe de sus intereses. ¿Y qué otra? Bueno, creo que lo que busco, es que a lo mejor no entro buscando algo, sino más bien entro a ver qué, ¿no? Como entrar a una librería, ¿no? Que no siempre entras con el libro en la cabeza, sino a ver qué hay de nuevo, ¿no? Y entonces un poco me gusta que me hagan, o sea, que me despabilen. No, que me ganen, que se me olvide el contrato, el pacto, o sea, que se me olvide que hay una mano detrás, que hay alguien jugando con mi cabeza. O sea, incluso, por ejemplo, estos libros, ahorita hay mucho como testimonio, ¿no? Que le dicen en ser personal o autoficción, pero que básicamente es como la experiencia apalabrada, ¿no? La experiencia personal. En los casos en los que entras a esos y se te olvida, o sea, y llegas como a, ya no me acuerdo si esto es testimonio o no, es ficción o qué es. Eso pues me gusta mucho. Me gusta un poco como sentir que bajé todas mis defensas ante un libro, del tipo que sea. O sea, incluso cuando leo también mucho, yo leo mucho libros que no son ficción. No, es que no quiero decir no ficción porque no es el género no ficción, sino leo, por ejemplo, no sé, o sea, de todo. Así, como ensayo científico. De todo. Por ejemplo, ahorita estaba con el de Confesiones de un Hitman, que es como de este güey que trabajó pues con los contras en Nicaragua. Es una confesión, es una confesión política. Es un libro que yo supongo estará catalogado como geopolítica. Ajá. O algo así, ¿no? Pero es una narración. La verdad es que el güey es excelente narrador. Obviamente tiene un ghostwriter, un equipo de ghostwriters que le hicieron el libro muy bien. Está muy bien narrado, es muy interesante, es puro chisme político que nos involucra, ¿no? A todos nuestros países, o sea, porque básicamente está confesando todas las triquiñuelas horribles de... Pero entonces, por ejemplo, entro a ese libro y le creo todo. O sea, y cuando termino el libro y ya me tengo que empezar como a mi aparato crítico a desempolvarlo y a decir, a ver, no, pero espérate. O sea, exactamente a qué intereses obedece la publicación de este libro ahora, ¿no? Cosas así. Pero si de entrada no fue así y yo entré y salí y me sentí transformada, eso creo que un poco busco eso. Perdón, quiero preguntar si no nos estamos aburriendo horriblemente. No, para nada. Sí, yo opino que no. Nombras otro elemento que también me interesa preguntarte. ¿Cuál es tu relación? Ya llevas 2 libros con Random House, que es la editorial, el monopolio más grande, que ha hace unos años virado a Latinoamérica con mucha decisión, sobre todo la escritura de autoras contemporáneas. Yo creo que es un catálogo buenísimo el que están construyendo. ¿Cuál es la relación con tu editora, Eloísa? Eloísa tilde en la I, eso...
estado de WhatsApp. ¿Cómo manejas esa relación que es laboral, que evidentemente también es comercial, pero que también es creativa? Pues Eloísa solo ha sido mi editora en Autofagia, porque en Entre los Rotos fue Romeo Tello. Y la verdad que con Eloísa fue muy afortunado porque ella es una gran lectora, es muy meticulosa, pero al mismo tiempo es muy respetuosa. Entonces, mira, la verdad que es muy raro que cuando yo le doy mi libro a alguien es porque confío mucho en esa persona, en su lectura, no, o sea, no para que me haga notas ni nada, sino porque son casi siempre lectoras, o sea, mujeres en las que confío mucho, pero es raro que me hagan una sugerencia y yo no la tome, o sea, casi siempre es como que me dicen, es que pienso, y yo, o sea, sí tienes razón, seguramente tú tienes razón, ¿no? Y con Eloísa fue un poco así, pero también ella fue muy cautelosa porque ella sabía que tiene ese superpoder sobre mí, entonces lo estableció no como sugerencia, sino como ni siquiera como sugerencia, sino como, no sé, como pseudo sugerencia para que yo no aceptara absolutamente todo el control de cambios, ¿no? Pero estuvo bien, porque además tuvo la paciencia de que nosotras enviamos el manuscrito. O sea, yo con ese libro me titulé de la maestría, pero era un borrador, y al borrador todavía fue una defensa de tesis así como forma con un comité, y en el comité me hicieron comentarios que yo por supuesto iba a tomar completamente, y que no eran poca cosa. O sea, había comentarios fuertes de estructura y entonces todos esos me iban a tomar todavía meses. Pero entonces Eloísa estaba como de, si me lo quieres mandar, de una vez le puedo echar un ojo. Y tuvo la paciencia para echarse la primera versión que estaba muy, muy en bruto, sin moverle nada porque sabía que solo era como un esbozo de la historia. Y después, un año después, recibir el documento final, ahora sí, ¿no? Después de un año de edición muy meticulosa porque, pues, no es mentira o sea, que sí, una escritora puede ser muy obsesiva, tan obsesiva que todavía el libro impreso, yo no lo abro porque lo abro y encuentro errores, ¿no? Entonces no lo abro. Pero sí, o sea, lo leí, lo releímos con Silvia, y al final ella también trabajó con Silvia en su reescritura del libro de Aisha. Ajá. Y también ha trabajado con otras autoras que yo admiro y respeto, y bien o mal como que, pues no quiero decir que seamos una comunidad, ¿no? Porque pues eso es como ya también medio idílico, pero por lo menos sí tenemos una triangulación linda, ¿no? Que es, o sea, un sueño de por sí, ¿no? Creo que ella tiene muy buen ojo, y hacia adentro del texto y además hacia afuera, como dices, ella está intentando crear una colección con no sé, como bajo no quiero decir con una agenda porque suena cargado, pero sí tiene una estética detrás, pienso. Sí, sí se nota. De esta comunidad idílica, que también es como una conversación que está muy activa, se deja ver mucho con quiénes estás conversando, porque creo que sos muy generosa con los agradecimientos. Hoy en la casa abrí los 3 libros, miré los agradecimientos, y ahí se deja ver tu propia cartografía de quiénes han sido esas lectoras. Julian Herbert aparece mucho, Cristina Rivera Garza, ahora apareció Viviana Camacho, Silvia siempre está, y eso es muy, ojalá siempre esté. Y eso es muy bonito porque a nosotras como lectoras también es un guiñito indirecto, es el Twitter analógico de lean a estas personas que evidentemente están en conversación conmigo, dialogaron con mi obra y yo las estoy leyendo todo el tiempo. Sí. Bueno, por ejemplo, ahora que lo dices, los agradecimientos del Caracol, es que a mí mi primer libro de Como Caracol me tomó 8 años escribirlo, porque yo no era escritora, ¿no? O por lo menos, yo era bloguera y muy entusiasta de los talleres, pero no me consideraba escritora. Y entonces la novela sale después de un proceso en el que casi quien me ayudó como a quien le echó un ojo alguna vez, o quien me echó un ojo a mí, o sea, en mis cuidados, en la labor de cuidados para que yo existiera, está ahí, ¿no? O sea, intenté que estuvieran todos. Y sí, es como un poco como, una vez leí un tuit que decía que lo malo de los cortometrajes mexicanos es que los agradecimientos duran más que el cortometraje porque tienes que agradecerle a absolutamente todo el mundo, ¿no? Pues es que sí, un poco te sientes así fue. Y después el de Los Rotos, la cosa es que ahí a quienes les agradezco principalmente fueron, además de Silvia, que
hizo brotar el libro, a los que fueron el jurado para el Achar, Claro. que fueron Fernanda Melchor, Cristina Rivera Garza y Julián Herbert y Andrés Ramírez, porque sin ellos no existiría el libro, ¿no? Porque me dieron el premio. Pero después, Autofagia, quienes están como en su labor de, pues como de ojo supervisor, son quienes estuvieron tanto en el FONCA, que me ayudó a escribir el libro, que fueron mis tutores del FONCA, que fueron Julián, Viviana Camacho y Antonio Ortuño, como quienes estuvieron en mi comité de tesis, que fueron Cristina Rivera Garza y José de Pierola, que es un profesor de UTEP, y bueno, Silvia. Entonces sí, evidentemente, o sea, yo les estoy en deuda pues porque me leyeron, ¿no? Y como te digo, la atención es algo tan preciado que, o sea, leer es una chamba muy demandante. Entonces, a quien me haya leído y me haya ayudado, pues va a estar ahí. Pero en efecto sí son escritores que yo admiro, y a los que sí recurro constantemente, o sea, con ciertas distancias. Porque, por ejemplo, Cristina, pues sí es mi profesora, y es la razón por la que estoy en Houston. Silvia es la razón por la que fui a dar al Paso. Pero a Julián en realidad lo conozco más porque lo leía de no tan grande, o sea, lo leía de joven, me gustaba mucho, y corrió la suerte de que nos hiciéramos cercanos, ¿no? O sea, bueno, podemos conversar en una mesa y podemos platicar unas horas, ¿no? Entonces, eso sí. Y Eloísa, pues porque, por eso que te digo, Eloísa es realmente una editora extraordinaria. Y pues porque, no sé si estará bien o mal, pero cuando la gente hace bien su chamba, pues eso se agradece. Y cuando la hace más que bien, pues ya, o sea, ya es como, ya es gane, ¿no? Ya es, ya se gana un lugar en los servicios. Muy bien. Bueno, ahora me gustaría tocar un poco el tema, tu relación con esta hermosa ciudad. El año pasado, cuando conociste la librería, teníamos ejemplares de Entre los Rotos, dejaste ejemplares firmados y ponías algo semejante a, era una frase breve de te tengo envidia porque estás en Jalapa y yo no. Este año volviste a firmar lo mismo, o sea, es una O sea, constante, que es verdad, que lo sentís profundamente. O firmo eso en cada ciudad. No. Ah, no me digas eso, por favor. ¿Cómo te sentís con la extranjería, con la distancia a Jalapa, que evidentemente le tenés mucho cariño? ¿Cómo ves Jalapa ahora? Decilo con confianza porque acá todo el mundo conoce. Pues es una relación muy rara porque yo me fui de Jalapa en el 2006. Lo que quiere decir que yo me perdí dos cosas. La guerra de Calderón en Jalapa y el boom de todo esto. O sea, estos espacios. Y, o sea, sí había fandangos. Yo llegué a ir a fandangos. Sí había, por supuesto, había Son Jarocho. Estaba la Tasca, estaba la Ermita, estaba el Tierra Luna. Y siempre ha estado, pues, la Sinfónica, la Orteú, los grupos independientes. Sí. Pero esto no estaba. Y mucho menos las violencias. Entonces yo me acuerdo que cuando yo me fui de aquí, México, la Ciudad de México tenía esta fama de ser pues súper peligrosa y casi que salías al balcón y te baleaban, ¿no? Me acuerdo que mi tía Charo me advertía de las balas perdidas. Y así, ¿no? Y yo me fui con terror y aparte llegué a México a vivir en Peralvillo, en una casita, muy parecida a la Autofagia, por cierto, un bodegón, en donde no podía salir después de las 6. La misma casera fue la que me dijo, después de las 6 no salgas. O sea, lo que necesites yo te lo presto, pero no salgas. Entonces, como que un miedo, ¿no? Así había miedo. Y yo iba, pues a la UNAM, en metro, y como que regresaba así, intentando que no oscureciera. O sea, realmente vivía yo como en terror, ¿no? O sea, 20 años y viviendo en Peralvillo, después de vivir en Jalapa, pues sí estaba rudo. Pero poco a poco intentaba venir cada 2 semanas, ¿no? Y poco a poco empezó a girar. O sea, yo conforme me iba adaptando al DF, y tenía como que más amigas, y salía más de noche, y ya medio conocía las calles de mi barrio y así, poco a poco venía más acá, y acá era donde me empezaban a decir, es que hubo tal, es que hubo ya no es como antes, no sé qué, ya no salgas de noche, y así se fueron invirtiendo completamente, y llegó el punto nefasto de Duarte, ¿no? O sea, de cuando realmente era, pues, muy feo, ¿no? Y yo seguía allá, y entonces volví a Jalapa a estar una estancia prolongada hasta la pandemia, porque en México me fui al Paso,
Y siempre, nunca dejé de venir, aunque fuera una vez al mes. Siempre venía una vez al mes. Primero en AU, luego en coche cuando tenía perra que no podía dejar sola, ahora en BlaBlaCar. O sea, han ido cambiando con los medios, pero nunca dejé de venir. Pero en la pandemia me quedé varada, porque cerraron la frontera de Juárez El Paso para trabajadores no esenciales, y los escritores al parecer somos más esenciales. Me vine a enterar y me quedé en Jalapa. Y también pues porque estaba el terror, yo decía, así, yo voy a ayudar a que mis papás no se enfermen. Y me quedé meses acá, y un poco me tocó ya como que hacerme una nueva imagen que estuviera un poco más acorde con la realidad, y fue cuando empecé a decir, es que no entiendo por qué no estoy aquí. Y empecé a extrañar horrible, pero ya estaba en El Paso, y del Paso también me fui a Houston, por esta sensación como de las oportunidades que no puedes dejar ir, ¿no? Porque si no es ahora, no va a ser, ¿no? Y además yo que me había tardado tanto en estudiar en estudiar escritura, o sea que cuando sale mi primer libro, pienso, no manches, llevo 9 años en oficina de gobierno, pues, o sea, llevo 9 años checando tarjeta, frente a una computadora haciendo Excel, ¿no? En vez de estar viviendo, ¿no? Haciendo algo. Entonces ya no quería desperdiciar más tiempo, y del Paso, o sea, pues fue que me aceptaron, tuve que irme, y luego El Paso entré a Houston y también tuve que irme, porque cuando en la vida tienes la oportunidad de estudiar bajo Rivera Garza, ¿no? O sea, eso es ahora o nunca. Por eso estoy ahí. Pero yo me estoy regresando, o sea, yo siempre me estoy regresando, siempre estoy así como de que no, es que ya, o sea, ya ahorita que acabe esto, ya me voy a regresar. Y sí de verdad que sí me voy a regresar, no sé cuándo todavía. Bueno, podríamos abrir un mini espacio de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo al aire? Aprovechemos que está acá. No sean tímidos. Yo te quiero preguntar cómo tu formación de antropóloga ha influido en la forma en la que escribes. ¿Escucharon? ¿Cómo su formación de antropóloga ha influido en la manera en la que escribe? Pues yo creo que, bueno, lo primero que te da la antropología, por lo menos cuando yo estudié hace 40 años en la UB, es que te da disciplina, te da amplitud, o sea, te enseña como que cualquier suceso está conectado con otros miles, ¿no? Pero además el oficio de la etnografía es un oficio de observación y escucha. Y en ese entonces al menos todavía era como de objetividad, o sea, como de ser capaz de discernir qué es real y qué es tuyo. Así era. Entiendo que ha cambiado, pero así era, así me tocó vivir. Y entonces eso fue como en términos así como de no sé, de oficio. Pero hubo otra forma en la que me determinó más directamente, que fue que cuando me fui a estudiar la maestría en la UNAM, o sea, yo me fui a la UNAM porque aquí no había maestría. Entonces todo ha sido siempre bajo una justificación que no depende de mí, ¿no? O sea, yo me fui allá porque aquí no había. Entonces llego a la UNAM, y ya en la UNAM ya estaba en los blogs y tenía mis amigas, teníamos talleres literarios, y yo ya empecé a escribir mi novela. En ese entonces, así como que mi novela de ficción, ¿no? Entonces me acuerdo que yo llegaba a los talleres con mis amigas Gabriela Mian, Livia Brenda, Graciela Romero, así, gente muy chida y muy formada en escritura. Y me decían, es que suena muy etnográfico tu cuento. Y yo decía, sí, ¿verdad? Sí, porque es que como soy antropóloga, sí, pero no te preocupes, tienes solución. Bueno, y luego llegaba la maestría en la UNAM, que todavía también era muy cuadrada, y me decía mi asesor, que no era mi asesor directo de tesis, pero un asesor que tenía, me decía, es que esto suena muy literario. O sea, no digas, yo en ese entonces hacía etnografías en asilos de ancianos, y entonces me decía, no digas que este parque recuerda que esta banquita recuerda a un parque de pueblo, porque ¿a quién se lo recuerda? Eso no es decir nada, eso no es etnografía. Y yo, bueno, entonces mi cerebro se dividió y empecé a escribir como que esta es mi carpeta de la ficción y esta es mi carpeta de la antropología. Y poco a poco, lo que no entraba en la etnografía, que fue mi tesis de maestría, que fue una etnografía en el asilo Mundet en México, todo lo que no entraba a la novela. Y entonces yo tenía que entregar el sábado para el taller y decía, ya sé, ¿qué pasa cuando tal? Entonces ficcionaba cosas que ya había escuchado, que me había imaginado, porque lo que yo me había imaginado no era etnografía. Y entonces era cuento y así. Y pues no sé, en algún momento después vino el maravilloso boom, o yo lo conocí porque sé que viene de mucho antes, pero yo conocí
los cruces de la ficción y la no ficción hasta hace muy pocos años. Y ahora veo que hay libros maravillosos como Autobiografía del algodón, por ejemplo, o como estos libros de búsqueda personal que entrelazan investigación de archivo, de etnografía, entrevista, del periodismo, de muchas otras, en una ficción, ¿no? Que si fuera a Estados Unidos le pondrían a novel, que aquí todavía no hacen eso, pero se entiende que son libros como a medio andar, ¿no? Entre uno y otro. Y ya pienso, pues había espacio para todos, solamente no en donde yo estaba parada, ¿no? ¿Alguien más? Nadie más. Supongo que cerramos. Muchas gracias, Agus, y el espacio, y a todas y todos, y todes. No sé. No, agradecerte a vos por tomarte el tiempo en tus vacaciones, por venir, por regresar al entusiasmo, es tu casa. Y bueno, ¿alguna última recomendación que nos quieras hacer? Literaria o de lo que quieras. ¿Cuáles son los mejores ochos? Lo que quieras decir. Bueno, cuando yo todavía vivía aquí, eran los de Enríquez con queso de hebra, que incorrectamente he dicho queso Oaxaca. Bueno, yo les ponía de todo, champiñón, piña. Pero una vez me picaron mucho, fíjate. Ya pican demasiado, ya. ¿Verdad? Demasiado. No, pues te puedo decir cosas que extraño porque son muy nostálgicas. Claro. Extraño los antojitos de las flautas de araucarias. Bueno. Extraño las gorditas Mónica. O sea, digo, extraño mitad y mitad porque ya no existen y porque ya no estoy aquí todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues como soy narcisista, como un niño, ¿no? Lo que no existe en mi vista no existe en el mundo. Entonces, las flautas ya desaparecieron en la pandemia, no sobrevivieron a la pandemia. Pero las gorditas Mónica sí existen. ¿Las qué? Las flautas. Las flautas de araucarias. Ya desaparecieron. No, pero hay unas abajo. No tanto. Ajá, hay unas abajo. Hay unas más abajo. Pero no son las mismas. Pero son ricas. Y literario, ahorita empecé a leer el libro de Montserrat Rodríguez Ruelas, que se llama Aunque sea de noche. Sí. Está muy chido porque, no sé, yo no me atrevo yo creo que solo desde el futuro puedes ver hacia atrás y encontrar estas tendencias, ¿no? Los que llaman como modas, o sea, dijeron un tiempo que como que la autoficción de mujeres, las maternidades, los ensayos, no sé, bueno, no sé si vaya a ser una moda, si más bien obedece a las condiciones materiales terribles en las que vivimos, pero he visto muchos esfuerzos por descentrar como la narración de lo humano, obviamente es imposible, obviamente el lenguaje es humano, pero intentan como descentrar un poco, solo un poco aquí lo hace, es un libro desde como una perspectiva focalizada en animales, y la de Siempre es de noche, no, Siempre es de noche es una canción, aunque es de noche, es quien cuenta la historia es el canal, o sea, el río. Y también, bueno, Drenajes de Diego Rodríguez, que compré aquí, me parece extraordinario, ojalá algún día yo pueda escribir un libro cercanamente similar. ¿Y qué otra cosa he leído últimamente? Sí. Sí, leí ahorita, descubrí a García Faet, no me acuerdo si se llama Berta o... Berta García Faet, es buenísimo, me gustó mucho su aparente sencillez, porque es como una voz muy potente, como en este sentido, como de que no tuviera tapujos, pero encierra mucha verdad. No, pero realmente tiene algunas cosas muy así, o sea, cuestiona cosas normalizadas, bien, pero lo hace bien, no lo hace tan burdo que digas es panfleto, sino que lo hace muy chido y como con ligereza, o sea, como hasta con un cierto humor raro. ¿Qué más? Tú recomiéndame algo. No, ¿sabes qué? Sí quiero recomendarte. Dale. Bueno, no a ti porque tú los tienes aquí, de hecho yo aquí los compré. Toda la colección Editor de Gris Tormenta. Sí.
Bueno, no la he leído toda, pero me han gustado tanto los que he leído que me atrevo a generalizar y decir que probablemente todo está igual. No me gustó tanto el de Jhumpa Lahiri, y eso que Jhumpa Lahiri es mi reina. me sorprende. No me gustó tanto, pero me encantó, nunca había leído a, ¿cómo se llama? Tentoni. Valeria Tentoni. Nunca la había leído y ahora la quiero leer a raíz de cómo ve ella el mundo. Y también he estado leyendo mucho, un poco de, no sé cómo catalogarlo, si es testimonio, porque es testimonio de oficio, no sé si será un género en sí mismo, pero libros, por ejemplo, de traductores y traductoras sobre el acto de traducir, sobre la labor de traducir. Ensayo literario. Sí. Ujú. Eso. Sí. Bueno, qué bueno que la nombraste, porque para mí tenía una idea para esta conversación, pero después me puse nerviosa. Valeria Tentoni, en ese ensayito muy breve, dice, ¿cómo empezar una entrevista? Para romper el hielo le tenés que preguntar a la otra persona cuál es su color favorito. Y yo quería preguntarte eso primero, pero nos pusimos a charlar y se me olvidó. Así que para cerrar, ¿cuál es tu color favorito? Es el amarillo. Sorprendiste. Pero además, es que ella tiene unas cosas así lapidarias. Tiene una en la que dice que hay un algo que no está en la mente y no está en la mano, que está en la escritura misma y que solo brota ahí, ¿no? En el papel. ¡Wow! Sí, o sea, obviamente ella lo dice mejor y obviamente además en escrito, porque si eso tenemos muchas, no todas, obviamente, unas que son súper elocuentes, pero creo que por alguna razón es que escribo y no soy stand-up comedian, ¿no? Porque sí, creo que necesito un poco más de filtros para organizar mis pensamientos y así como hablando medio que no sale bien, pero creo que no sale tan mal. No, se ve muy bien. Gracias por venir, gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, aquí te quedas un ratito, ¿no? Muy bien, gracias. No.